fue parte del Yo creo equipo, que del gabinete, del es parte de lo que hay que conversar como país. Bárbara Figueroa está llegando justamente al TC, escuchemos. Lo dijo de manera contundente. Sí, está hablando Bárbara Figueroa, muchachos. Se necesita una nueva constitución y no puede ser que amparados en esta constitución antidemocrática hoy día se quiera impedir una ayuda directa y rápida a las familias para enfrentar este tiempo de crisis. El gobierno no ha querido escuchar una propuesta sobre renta básica de emergencia, no ha querido escuchar una propuesta de impuestos a los súper ricos, no ha querido atender la necesidad de un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza e incluso ha cortado el diálogo con los trabajadores. En esas condiciones resulta absolutamente vergonzoso e inapropiado que se siga insistiendo en detener la posibilidad de que seamos nosotros quienes decidamos cómo poder enfrentar una crisis donde el Estado nos ha abandonado. Bárbara, acaba de hablar Iván los trabajadores el costo de esta crisis. Acaba de hablar uno de los ministros y da a entender de que el escenario actual puede hacer que se cambien los votos y que no sea una votación calcada a la de diciembre pasado. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Nosotros insistimos, acá el Tribunal Constitucional tiene que entender que Chile ha demandado una nueva constitución y por lo tanto no puede ampararse en una institución o en una constitución que hoy día no goza de ninguna legitimidad para exigir o imponer que sean, insisto, los trabajadores y trabajadoras las que sigan pagando los costos de la crisis sin ayudas concretas que están llegando, y ese es el tema de fondo. O sea, acá no podemos perdernos del debate. Acá ha habido propuestas para enfrentar este periodo de crisis y que no sea con nuestros ahorros que tengamos que enfrentarla. Sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos, ha sido indolente, y por eso es que nos vemos en la necesidad de venir a exigirle al Tribunal Constitucional que no se haga parte, que no declare admisible este requerimiento que ha presentado el declararse admisible. ¿Ustedes piensan que la constitucionalidad que define el tribunal puede ser diferente en este caso, dado los antecedentes que se han recogido también con el proyecto del segundo retiro? Nosotros apostamos a que el Tribunal Constitucional declare inadmisible este proceso, dado que ha contado no solamente con los votos amplios del mundo de oposición, sino que con mayorías contundentes, incluso con parlamentarios del propio gobierno. Pero nosotros hemos sido claros. Esto es un proceso que además está en el marco de un proceso de movilización ascendente. Y nosotros esperamos que esto no sea declarado admisible. Si lo es, no cabe ninguna duda de que vamos a venir a alegar y vamos a exigir que se escuche la voz de los trabajadores. Pero además, con eso se refuerza la convocatoria a la huelga general del 30 de abril. Porque esto tiene que ser con presión. Acá no nos pueden decir a nosotros, mire, ustedes tienen que esperar impávidos, seguir pagando los costos de la crisis y que nadie se haga cargo. Nosotros hemos convocado una huelga general este 30 de abril y si el Tribunal Constitucional declara admisible este requerimiento que ha presentado el Ejecutivo, sumamos más razones para una huelga general que espera y pretende efectivamente hacer un punto de inflexión respecto de la actitud que ha tenido el gobierno, esta indolencia, esta actitud de abandono hacia las grandes mayorías en Chile que han padecido no solo el riesgo del contagio, muchas veces la muerte, producto incluso de cumplir con labores, cumplir con sus propios puestos de trabajo y además hoy día acrecentado con la crisis social y económica. Chile no se va a poner de pie si el Ejecutivo no entiende que quienes van a poner de pie Chile son los trabajadores y trabajadoras y para eso se necesitan recursos ahora y recursos frescos. Se necesita avanzar en propuestas mucho más audaces que las que el gobierno ha querido recoger y por eso es que nosotros estamos hoy día acá para solicitar la inadmisibilidad porque hemos presentado propuestas. Este no es un camino sin salida. No es cierto que la única opción sea o avanzar en el proyecto del gobierno o nada. Han habido cientos de propuestas en el Congreso y nosotros como CUT hemos presentado cientos de propuestas que el gobierno no ha querido escuchar. Por lo tanto, alternativas hay. Por eso nos parece que es clave que el Tribunal Constitucional declare inadmisible el requerimiento del Ejecutivo y reafirmamos nuestra convocatoria a la huelga general del 30 de abril. Bueno, si lo declaran admisible, evidentemente que nosotros vendremos a alegar en favor de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, pero volvemos a reafirmar. Acá es claro y lo que esperamos es que el Tribunal Constitucional tenga a plena consideración el cuadro que estamos viviendo, donde en menos de un mes, estamos a 16 días, que se produzca un proceso electoral para elegir a quienes van a redactar una nueva constitución. Si este es un debate de locos, nadie puede entender que en un país que ha demandado un cambio constitucional, que quiere y se va a construir una nueva constitución, en menos de un mes tengamos que estar diciéndole al Tribunal Constitucional que no sea incumbente en una materia tan sensible para los trabajadores y trabajadoras como es sortear los efectos de esta crisis sanitaria que hoy día ya es económica y social. Bárbara, estamos en vivo para Chilevisión, si nos puedes contar un poco, ¿van a tratar de ingresar, van a tratar de conversar con alguien en el interior, tratar de presenciar la votación?
No sabemos si van a escucharnos o no van a querer escucharnos dentro del tribunal. Lo que nosotros sí hemos ya hecho, insisto, junto a nuestro abogado Pablo Centeno, es presentar este requerimiento, lo venimos a oficializar hoy día, y lo que nosotros esperamos es que esto se tenga a la vista. Por eso ya fue ingresado durante la noche, de tal manera que nadie diga, mire, ustedes están llegando tarde, nosotros ya lo ingresamos, pero queremos oficializarlo porque nos parece que es clave, efectivamente, que nosotros hoy día podamos darle una señal contundente al Tribunal Constitucional. Insistimos, nadie ha presentado hasta ahora un recurso de inadmisibilidad, somos los primeros en hacerlo y esperamos que esto efectivamente sea recogido por el Tribunal Constitucional. Si nos reciben sería ideal, pero... ¿Que efectivamente podría ser inadmisible? Nosotros hemos revisado y efectivamente, en el marco de lo que han trabajado nuestro abogado Pablo Centeno, efectivamente consideramos que hay razones para poder... El hecho de que este es un tribunal incumbente donde hay magistrados que efectivamente tienen una relación... Bárbara los escucha. Bárbara, hablas como Serrat Álvarez, que estamos acá en el estudio. Esta es primera vez entonces que como trabajadores como CUT se van a hacer parte de un proceso en el Tribunal Constitucional. No es la primera vez que nosotros nos hacemos parte. Nosotros ya nos hicimos parte en el debate de la reforma laboral, que como ustedes recordarán, también fue llevada y fue traída a este Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no es la primera vez que nos hacemos parte. Pero en esta oportunidad hemos tomado la decisión de venir a solicitar que sea declarado inadmisible el requerimiento que ha presentado el Ejecutivo, porque no queremos ni nos parece justo validar en esta instancia, insistimos, donde Chile ha declarado de manera contundente que se tiene que construir una nueva constitución, que sea entonces un tribunal que hoy día no goza de legitimidad, que ha sido duramente cuestionado, con una presidenta que ha sido cuestionada por los propios magistrados, que sea el que tenga hoy día el destino de un debate que democráticamente se zanjó en el Congreso, incluso con votos oficialistas. Por lo tanto, ese espacio que es el espacio democrático nos parece a nosotros que es el que se tiene que respetar. ¿Debieran hoy en sala ver el requerimiento de ustedes, el recurso de ustedes? Debiera tenerse a la vista efectivamente este requerimiento que hemos presentado nosotros. ¿A qué horas entró el requerimiento? La declaración de inadmisibilidad. ¿A qué horas entró el requerimiento? Esto fue ingresado durante la noche de ayer. ¿De con el mensaje del presidente más o menos como esta hora? No. Yo diría que más o menos a la misma hora del mensaje del presidente. Pero el presidente fue antes de ayer. De ley. Pero en el fondo el mensaje, el mensaje del presidente fue antes de ayer. Ayer en la noche ustedes, ¿los tiempos calzan o puede ser que el Tribunal Constitucional diga se presentó tarde el requerimiento de ustedes como No, CUT? porque no existe un plazo perentorio, Ya. por lo tanto solo depende de la voluntad. Aquí no es que se cumpla un plazo perentorio para poder inscribir o ingresar presentaciones, y por lo tanto nosotros en ese sentido entendemos que hemos cumplido con tiempo y forma para solicitar, insistimos, es la inadmisibilidad, así como el Ejecutivo sostiene con mucha fuerza que ellos están cumpliendo con la Constitución. Nosotros decimos, el pueblo de Chile ha declarado que quiere una nueva Constitución, el Tribunal Constitucional ha sido duramente cuestionado, sus propios magistrados han estado en una disputa interna que hoy día a nuestro juicio lo inhabilita para declarar la admisibilidad de este requerimiento, y porque además entendemos que el Ejecutivo ha sido negligente. Finalmente, hoy día presenta el requerimiento, pero no ha querido, y volvemos a insistir en esto una y mil veces, no ha querido escuchar ninguna de las propuestas que se le han hecho durante los distintos periodos para decir, presidente, si usted no quiere el retiro de fondos, renta básica de emergencia, impuesto a los super ricos, royalty a la minería, salario mínimo por sobre la línea de la pobreza. Si de verdad queremos apoyar a la población, hagámoslo de manera efectiva, cierta, démosle certidumbre a las familias que hoy día lo están pasando mal. Sí, Bárbara, Recién ustedes te lo preguntaba, hablan... el ministro Ortiga. Dame un segundo, Monse, uno de los ministros del Tribunal Constitucional, que en diciembre pasado votó en contra del segundo retiro, y finalmente después se aprobó el que envió el gobierno. ¿Cómo ves ahora tú la situación después de que el mismo ministro, que votó en contra la vez pasada, ahora dice que el escenario es distinto, de que no va a ser la misma votación, que no va a ser calcada? ¿Cómo ven ustedes esto? Nosotros lo vemos con preocupación, pero insistimos, a nosotros lo que más nos preocupa es que con este tipo de acciones lo único que se hace es dejar a la ciudadanía en vilo, en una situación de incerteza e incertidumbre tremenda. Nosotros no somos partidarios de que sean los fondos de los trabajadores los que vengan a paliar la crisis. Nos hubiese gustado que hubiesen sido otros mecanismos la respuesta del Estado. Como no ha existido esa disposición, nosotros hemos dicho el tercer retiro tiene que avanzar, aprobarse, ya decretarse, digamos, en el diario oficial, promulgarse, de tal manera que eso permita hacer el debate sobre otros mecanismos de apoyo que el gobierno no ha querido recoger. Esperamos que eso también se tenga a la vista por parte del Tribunal Constitucional a la hora de zanjar, porque entendemos que este no es un debate solo respecto a una norma constitucional, porque si fuera por eso, hoy día ni siquiera estaríamos en este debate, porque tenemos
una contundente aprobación en el Congreso que supera con creces los 2/3 requeridos para aprobar una norma como esta. Por lo tanto, si fuera solo por apegarnos a la ley o a la norma, ni siquiera estaríamos hoy día en este debate. Te va a preguntar, Montserrat. Sí, Bárbara, ¿piden en este requerimiento también la inhabilidad de María Luisa Abram? Señalamos el punto, nosotros entendemos que ha habido ya una presentación por parte de parlamentarios, por lo tanto nos parece que acá lo más clave y central desde el punto de vista de nuestra organización es poder dar la señal respecto de la inadmisibilidad del requerimiento presentado por el Ejecutivo, porque entendemos que ese es un camino alternativo y complementario a lo que ya han presentado los parlamentarios respecto de la inhabilidad de la presidenta del Tribunal Constitucional, pero evidentemente que ese es un tema que también está sobre la mesa en el documento y en el escrito que ha presentado nuestro abogado Pablo Centeno. Bárbara, y en la práctica ahora, ¿ustedes vienen a hacer un punto de prensa, un tema más mediático, o ustedes tienen una reunión con alguien, lo está esperando alguien, los va a recibir alguien? Nosotros no hemos solicitado una audiencia y entendemos que estas no tienen para el efecto de la admisibilidad audiencia, pero sí venimos a entregar y a hacer oficialmente el ingreso del escrito para que quede absolutamente ratificado. Perfecto. Por todas las vías y los mecanismos que nosotros hemos hecho esta presentación. La hemos hecho también por la vía remota, tal cual como se solicita en muchos espacios de la administración pública hoy día, pero también de manera presencial, porque nos parece clave que aquí no quede una soma de dudas respecto de que estamos haciendo esta presentación y que después no nos digan, oiga, no, que nosotros no tuvimos idea, mire, nos enteramos muy tarde, sino que se tenga a la vista efectivamente este elemento, considerando además que el requerimiento del Ejecutivo es el segundo punto de la tabla. Pero yo vuelvo a reafirmar con esto, Julio César, Montserrat, y perdónennos el minuto que nos tomemos, pero nosotros volvemos a reafirmar con esto que el Tribunal Constitucional y el Ejecutivo tienen que entender que estamos en una situación crítica. Nosotros hemos convocado una huelga general el 30 de abril. Esa ratificación de la movilización sigue y persiste en este escenario, porque nosotros no podemos seguir impávidos frente a una autoridad que nos ha abandonado hace un año. Este no es un tema que estemos discutiendo hoy día, porque hoy día partió la pandemia. Hace un año que venimos señalando propuestas, demandas, exigencias. El Ejecutivo ha sido indolente, no ha querido escuchar. Pero si sale el tercer retiro, sigue la huelga. Imagínense ustedes. Bárbara, si se llega a un acuerdo por el tercer retiro, ¿sigue la huelga? Lo que pasa es que la convocatoria de la huelga no solamente tiene que ver con el tercer retiro, ese es uno de los aspectos que nosotros hemos planteado, pero lo de fondo es una respuesta de más largo plazo. Hemos hablado de la renta básica de emergencia, de 500.000 pesos para el 80% de la población, no para el 80% de los que califican según el registro social de hogares. Hemos hablado de medidas efectivas en materia del seguro de cesantía, mantener los topes en los más altos, que el 75%, que quizás son cuestiones más técnicas, pero que para los trabajadores han sido tremendamente duras, porque significan que hoy día están recibiendo un cuarto de su renta que recibirían en las labores normales. Hemos planteado la necesidad de congelar el precio de los alimentos, que es una atribución que el Ejecutivo tiene en el marco del estado de excepción. Hemos señalado la necesidad de un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza. Diálogo que hoy día está detenido porque el Ejecutivo, justo cuando tenía que entregar las cifras, nos dice, mire, queremos seguir escuchando a las pymes y además queremos que se siente Melero, a quien no hemos reconocido como interlocutor y a quien además hemos señalado, no queremos que en el fondo esté en el marco de la negociación del salario mínimo, porque esto es un tema que podemos ver perfectamente con Hacienda, como se ha hecho todos los otros años. Entonces, cuando uno ve esa actitud, Julio César, Montserrat, evidentemente que las razones para una convocatoria a huelga siguen presentes. Lo que pasa es que esto se acrecienta no solamente con la actitud indolente del gobierno, sino que además con los obstáculos que hoy día quiere poner para que la ciudadanía tenga un mínimo respiro. Si con esto no vamos a resolver la crisis, lo tenemos todo muy claro. Pero evidentemente que para crear empleos mañana y para recuperar la economía, lo que necesito en primer lugar es que haya capacidad de consumo. Si los trabajadores y trabajadoras no tienen plata, ¿cómo se va a dinamizar la economía? Por más que tú le entregues un subsidio a una empresa y le digas, mire, contrate jóvenes, contrate mujeres, que somos las que más mal le hemos pasado en la crisis. Y tú le dices, mire, contrate. ¿Qué te va a decir la empresa? Te va a decir, mire, yo no puedo contratar porque no hay nadie que consuma lo que necesito. Claro, es que... ¿Me entiendes? Entonces, ese debate para nosotros sigue presente. Sí, es que ahí es donde nadie entiende un poco la lógica del gobierno, porque en el mundo, incluso los gobiernos de derecha, han subsidiado la demanda para poder estimular el trabajo, estimular la pyme, estimular todo. Y algo pasa en Chile que no ocurre esto. Bueno, ¿quién ha subsidiado la demanda? Finalmente los retiros, ¿no es cierto? No ha habido los retiros, renta universal. Que han sido más aporte que lo que ha hecho el propio Estado. Claro. Efectivamente ha sido mucho más aporte. De hecho, piensa tú que hoy día
lo que se calcula, según los datos de los economistas, lo ratificaba ayer András Utov, pero también lo señalaba nuestro equipo de economistas de Fiel con Fernando Carmona, nos decían, el aporte que está haciendo el gobierno hoy día con este aumento de la cotización del 1% del Estado es un 0,2% del PIB. ¿Por qué esa plata y esos recursos que hoy día se están destinando para aquello no se han puesto a disposición de poder financiar la renta básica de emergencia, que mensualmente tiene un costo de 2.900 millones de dólares y que con solamente la última que aportó el gobierno para el bono clase media, que son 6.000 millones de dólares, con eso tuviese financiado 2 meses al tiro de la renta básica de emergencia? Con los aportes que ha hecho el Estado anteriormente, los 18.000 millones de dólares, hubiese financiado un par de meses más. O sea, acá, cuando el Estado te dice nosotros somos de los países que más ha aportado para solucionar la crisis, sí, pero lo ha hecho para subsidiar a los que no han perdido nada. Mientras que los trabajadores y trabajadoras han tenido que costear todo el costo o han tenido que pagar todo el costo de esta crisis. Por eso las razones para la huelga del 30 de abril siguen presentes. Yo creo que es súper interesante lo que dice, porque efectivamente en miles de dólares el gobierno chileno lleva la cabecera en cuanto a aportes para superar la crisis. Pero el tema es cómo ha canalizado los aportes. Entonces, finalmente, porque la cifra efectivamente es la más alta de Latinoamérica, si no estoy mal, pero el tema es dónde está esa plata y a quién va enfocada esa plata. Entonces yo creo que es interesante que uno, y me parece interesante que tú, siendo dirigente de la CUT, pongas en la mesa ese tema. Acá hubo plata, el tema es cómo finalmente se traspasó esa plata a los chilenos. Entonces hoy día lo que ustedes piden es esta renta básica de emergencia. El problema sería que el gobierno ya se gastó o piensa gastarse de esa plata, la que queda, en otros instrumentos. Yo no sé si hay espacio para que retroceda y efectivamente diga, esto no, por ejemplo, parte de la plata es garantía a los bancos para los préstamos FOGAPE. Que el gobierno retrocediera en ese tipo de instrumentos para dar una renta directa. Yo no sé si hay alguna posibilidad en este minuto. ¿Y con quién lo están hablando ustedes como trabajadores? Y cuando tú nos dices que tienen cortado y que no se piensan sentar a la mesa con Melero, ministro del Trabajo, ¿él ha tratado de conversar con ustedes? No ha tratado de conversar con nosotros en particular. Acá ocurre lo de siempre, que son reuniones más formales. Incluso tuvimos la visita del ministro de Hacienda a la Central Unitaria de Trabajadores, pero fue más que nada eso, la formalidad de estar ahí. Luego tuvimos 2 reuniones en materia de salario mínimo, donde estuvo solo el ministro de Hacienda, y evidentemente que ahí tratamos de avanzar. Nosotros presentamos instrumentos técnicos para sostener nuestra propuesta de un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza de 500.000 pesos. Sin embargo, el Ejecutivo entendió que tenía que transformar esto casi en una comisión de trabajo, porque empezó a citar a las pymes, a llamar a otros actores, y nosotros dijimos, bueno, si esto tiene que resolverse de aquí al 1 de mayo, entonces estamos con tiempos perentorios, ¿cómo es posible que sigamos dilatando? Y cuando tenía que entregar las cifras, finalmente sienta el ministro del Trabajo, que todos sabemos ha sido acérrimo detractor de todas las medidas que tienen que ver con garantía para los trabajadores y trabajadoras. Pero creo que es muy importante, Montserrat, lo que tú planteas. Nosotros consideramos que existen mecanismos aún para que podamos financiar la renta básica de emergencia. Estamos hablando de un costo mensual de 2.900 millones de dólares, ¿no? Que uno dice, mira, no es una cosa menor. Pero está el debate del impuesto a los superricos, que podría recaudar, en las proyecciones más conservadoras, cerca de 4.500, 5.000 millones de dólares. Tú ahí ya tienes por lo menos un mes y medio de renta básica garantizada. De los 6.000 millones de dólares que se habían dispuesto, donde además el primer fondo de casi 12.000 o 18.000 millones de dólares, el gobierno no lo ha ocupado completo, que esos 6.000 se redestinen a la renta básica de emergencia. Tú tienes la posibilidad hoy día, porque en el minuto en que se hizo el presupuesto, el valor del cobre no estaba como hoy día, ¿no? Y por lo tanto los cálculos fueron bastante conservadores de la DIPRED, por razones obvias. Hoy día eso se podría reasignar en función del mayor precio del cobre. Y aún tiene el Estado de Chile capacidad de deuda externa. Por lo tanto, condiciones para que tú generes recursos sin que eso signifique un desangre de las arcas fiscales, hoy día existen para poder financiar la renta básica de emergencia, operar con el congelamiento del precio de los alimentos, porque no sacamos nada con estar dando bonos, aumentando los recursos, y por otro lado, el costo de la vida se acrecienta. Entonces, congelar el precio de los alimentos, entendiendo que estas son medidas de coyuntura que tienen un tiempo limitado. Si todos entendemos que hoy día ya tenemos más certezas de cómo enfrentar la pandemia. Por lo tanto, no estamos hablando de una cuestión que tú digas, mira, es un camino sin fin.
Uno podría pensar, nosotros hemos hablado de una renta básica de emergencia por 6 meses, hay otros que han dicho hasta diciembre, otros han dicho 3 meses. Lo cierto es que el mecanismo hoy día se puede financiar, el Estado cuenta con las condiciones para hacerlo, por eso nosotros hemos dicho, acá ha habido negligencia, pero una negligencia consciente de parte del gobierno, porque estas materias se podrían haber abordado mejor y no se quisieron hacer. Y hoy día tenemos que estar enfrentados a un tribunal constitucional que no es imparcial, que es absolutamente político, para determinar si vamos a poder o no vamos a poder acceder a nuestros fondos para paliar una crisis donde el Estado nos abandonó. Bueno, acá el tema es ponernos de acuerdo, ¿no? Porque, claro, la autoridad a veces repiten como loro estos 18.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que finalmente se han gastado. Está la discusión entre 6.000 y 8.000 de verdad. Son platas nominales, platas a futuro, platas que se van a gastar en el tiempo. Y finalmente la gran discusión es cuánto le llega a la gente, porque la gente ve una cifra morbosa y pornográfica y dice, ¿por qué a mí me han llegado? Había una Fundación Sol, sacó el promedio, a la gente le ha llegado en promedio 140 lucas en este año. Entonces, cuando se hablan de 18.000 millones, que en los que más hemos puesto plata en la mesa, todo de Sudamérica, etcétera, y a la gente le llega tan poco, ¿no es cierto? La gente no entiende. Entonces, por eso es importante esto del subsidio a las personas, porque algo pasa en nuestro país que siempre hay una pasada por la banca, hay una pasada por la... no va la ayuda, hay una pasada por algo, se queda plata en algún lado, no sabemos por qué, o se le prefiere inyectar indirectamente a la gente a través del aporte, o el Estado funciona como aval, si se le presta. Entonces, finalmente es importante el subsidio a la demanda a la gente, ¿no? Hasta Trump lo hizo, es bien raro que no haya esta renta universal aún, que no esté planteada en la mesa hoy día, ¿no? No, y además, mira, hay un informe, lo conversábamos con Jaime Mulet, el diputado, la semana pasada. Nos comentaba que hay un informe de la DIPRES que solicitaron como diputados, ¿no? Para saber qué era lo que había pasado respecto de los rechazados para el IFE y cuál era en promedio realmente los aportes que se habían entregado. Más de 1 millón, si no me equivoco, era 1,5 millones de personas que habían postulado el IFE habían sido rechazadas, según los datos de este informe de la DIPRES. Más de 1 millón, no quiero cerrarlo en el 1,5 millones, pero tengo muy fresca el dato de que era más de 1 millón de personas que habían sido rechazadas en el IFE, cuestión que también estamos viendo en el caso del bono de clase media. Y por otro lado, en promedio, aquellos que tenían que recibir los 100.000 pesos del IFE estaban recibiendo en promedio 70.000. Lo que quiere decir que algunos recibieron los 100.000 y otros recibieron 50, 40, 30. Y en el caso de quienes podían recibir hasta 75.000 pesos, si no me equivoco, el promedio estaba entre los 45.000 y 50.000 pesos. Entonces, es importante que esos datos estén a la vista, porque aquí el gobierno habla de cobertura, que a estas alturas superó incluso la cantidad de habitantes que tenemos en Chile. Porque nos dicen por un lado que tenemos un IFE que está cubriendo un bono clase media que cubre 13 millones, un IFE que cubre 11 millones, y uno dice, bueno, no tenía idea que ahora éramos 25 millones, ¿no? Entonces, uno dice, no se puede jugar con las necesidades de la gente. Nuestro último barómetro del trabajo, les aprovecho de contar, que es un estudio sobre temas laborales, da cuenta de que del año 2020 al 2021, la cantidad de familias que podían comer 3 comidas calientes al día, 3 comidas calientes al día, el 2020 lo declaraban un 38%. Hoy día, 2021, inicios de año, declara el 23-22% que tiene 3 comidas calientes al día. O sea, cuando alguien te dice a ti, no es verdad que se necesiten las ollas comunes, en realidad esto no es cierto, por favor, estamos hablando de que todos los datos nos están diciendo que estamos en una situación crítica, con niveles de desnutrición que Chile ya no tenía. Entonces, de eso estamos hablando cuando decimos ayudas directas y que el gobierno no obstaculice, no estorbe el presidente de la República cuando se trata de avanzar, por último, con los recursos propios para enfrentar la crisis. Sí. O sea, esto es claro. Sí. Presidente, no estorbe, y lo mismo le estamos diciendo al Tribunal Constitucional. Bárbara, muchos de los reparos para esta renta universal dicen que son técnicos, que finalmente, ¿cómo se detecta a ese grupo grande de personas y cómo se asigna? Vía impuestos internos, vía registro social de hogares, porque claro, o
porque mucha gente dice, las personas que mantienen su trabajo y que reciben 4 millones al mes no pueden recibir estas 500 lucas mensuales, que sería una renta básica de emergencia. Entonces lo que dicen los técnicos es que efectivamente aquí puede ser que la plata se vaya donde no tiene que irse, que sea una plata perdida, aprovechamiento de algunas personas que no lo necesitan, hogares que pueden recibir el padre y la madre esas 500 lucas, pero que finalmente, si es universal, ellos igual ganan entre los 2, 4 millones y no han perdido la pega. Ese argumento, ¿qué te parece a ti? No, lo que pasa es que acá lo que se dice es que nosotros hemos planteado una propuesta que plantea que esto cubra al 80% de la población, es decir, a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, calculemos nosotros, según los propios datos de la Fundación Sol, y también si uno revisa las encuestas de salarios en Chile, de la situación laboral, nosotros tenemos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto sus familias que reciben menos de 500.000 pesos, se habla en promedio de 400.000, ¿no? Como ingreso, como salario. Por lo tanto, cuando uno dice, mira, cubrir al 80% de la población, estamos hablando aproximadamente de quienes hoy día, en el caso del tope, ¿no? Estamos hablando de quienes más ingresos están recibiendo, reciben menos de 1 millón de pesos, en promedio 750.000 pesos, hasta quienes reciben menos de 200, de 150, los que tienen una pensión básica, la solidaria, es decir, de ese universo estamos hablando. Y eso es absolutamente refrendable o se puede corroborar en base a los datos, no solamente de cuál es la realidad de los salarios en Chile, sino que también cruzando datos con el Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, el 20% que queda afuera es efectivamente un porcentaje de la población que no ha visto afectado en mayor medida sus ingresos, pero insistimos. Tú dices que existen los instrumentos técnicos para lograr diferenciar ese 20% del 80%. Existe la posibilidad, y tal como han señalado algunos economistas, y aunque en aquello se te pasaran algunos que en realidad podrían no haber requerido el aporte, es mejor en una situación tan crítica como la que vive nuestro país, que yo me pase de largo, que me quede corto. Porque hoy día lo que estamos viendo es que con las políticas hiperfocalizadas nos estamos quedando absolutamente cortos. Y piensa tú que hay muchas familias hoy día, nosotros lo hemos vivido en el territorio. ¿Qué es lo que te dicen? Trabajadores que te dicen, mire, yo me tuve que traer a mi mamá, a mi papá, porque ya no podían seguir sosteniendo el arriendo. O familias de trabajadores y trabajadores que producto de la Ley de Protección de Empleo han disminuido sus ingresos y ellos han tenido que volver a trasladarse a sus familias, a las casas de sus familias. Otros lugares donde te dicen, mire, nosotros no hemos reducido los ingresos, pero mi hermana, mi tía, mi cuñada están sin pega. Me ayuda con el 10% mi hermano. Exacto, o sea, de eso se trata. Si esto ha sido una política de colaboración y solidaridad entre nosotros para poder sostenernos. Entonces, acá de verdad que lo que uno ve es más que nada falta de voluntad, que una efectiva disposición a llegar con ayuda a las familias. Y yo creo que en eso la razón es bien simple. Si esto no es que el gobierno no se dé cuenta, el gobierno lo hace exprofeso, porque de esa manera le garantiza mañana a los empresarios, a gente como Aristía, que se da el lujo de tratarnos de flojo, que ha estado metido en la colusión de los pollos, por si no se acuerda, su familia fue sancionada por la colusión de los pollos, por robarle a las familias en Chile, que nos trata de flojos. Bueno, ese tipo de gente es a la que está protegiendo el presidente. ¿Para qué? Para que mañana, cuando nosotros tengamos que salir a buscar trabajo, cuando las condiciones, cuando termine la pandemia y tengamos que recuperar la economía, esos empresarios puedan decir, no, pero yo le voy a pagar poco, no ve que hay mucha necesidad, entonces si usted no quiere, pase para el lado, si hay 100 esperando. Eso es lo que están cuidando hoy día. Ni siquiera es hacerse cargo del problema hoy de la pandemia, de las arcas fiscales, de la responsabilidad. Es cuidarle el bolsillo a los empresarios para que mañana les salga barato contratar. Si eso es lo terrible, eso es lo dramático. Por eso para nosotros es tan doloroso y por eso venimos presentando, y lo digo con mucha firmeza porque hay muchos que han cuestionado nuestro rol. Nosotros desde el 17 de marzo del 2020 venimos presentándole propuestas, en ese entonces, a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. En sus manos le entregamos un plan nacional de emergencia. Entregamos un segundo plan el 1 de junio del 2020. Y cuando no fuimos escuchados, ya nos dimos la vuelta larga y entonces tuvimos que ir a conversar con la segunda autoridad del país, la presidenta del Senado, y presentarle las 15 medidas que ya le habíamos presentado al Ejecutivo, que no habían querido ser recogidas y que son las que hoy día son el sustento para la huelga general del 30 de abril. Gracias, Bárbara, nos queda claro. Bueno, hay un tema, estamos muy de acuerdo en la renta. Es inexplicable que en Chile, con el nivel de ingreso de los trabajadores de Chile, con el nivel de ingreso, con el nivel
de precariedad y de vulnerabilidad no hay una renta universal. Inexplicable. Además, habiendo 19.000 millones de dólares en bonos soberanos. Chile tiene 19.000 millones en bonos soberanos. Y estamos con un récord en el precio del cobre. Bueno, hay que tener voluntad política, hay que juntarse. Recordemos que esta crisis va a ser larga. Esto no va, en junio esto no se va a arreglar, ¿no? En algunos países hay una tercera ola, por lo tanto quizás hay que pensar un poquito más a largo plazo, al menos por este 2021, ¿no? Y uno esperaría que hubiesen propuestas, proyectos que abordaran, que le entregaran certezas por este año. La presidenta de la CUT se fue, está precisamente haciendo este punto con nosotros, esta conversación, y nosotros sumamos a nuevos invitados al panel después de la entrevista al ministro del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica. Se abrió el debate, se abrió la conversación, Monse, la gente está tuiteando, quedó interesado, hoy día es un día clave en el TC, ¿no es cierto? Se va a votar la admisión